Web. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, consolidado como referente de la industria del cine argentino e iberoamericano en nuestra 7ª temporada aquí en Radio Trend Topic. Si pasa en nuestras pantallas, pasa en GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestra primera entrevista de hoy. Darío Grandinetti celebra un hito fundamental en su trayectoria. Cumple 50 años desde su debut en las tablas. En este marco tan especial, el consagrado actor rosarino regresa al teatro con El escritor de todas las cosas, un unipersonal que nace de una profunda necesidad personal de autogestión y de contar una historia que lo represente en este momento de su vida. La obra está escrita y dirigida por el reconocido Javier Dolte y el estreno oficial se va a llevar a cabo el viernes 7 en la ciudad natal de Darío Grandinetti, en el Teatro La Comedia de Rosario. Después de este debut, la obra va a iniciar una gira nacional, algo también muy, muy esperado y celebrado. Estamos con Darío Grandinetti, bienvenido siempre y gracias por acompañarnos, Darío. Al contrario, Julia, gracias a vos siempre. Bueno, El escritor de todas las cosas nace de un impulso y una decisión, ¿no? Personal, completamente personal. ¿Qué necesidad interna o artística te llevó a buscar este espectáculo, a proponer este espectáculo? Bueno, la necesidad de hacer teatro en este momento en el que está tan vituperado, por decirlo de alguna manera, la actividad cultural, artística en general en nuestro país. Hay un lugar de resistencia, que es el teatro, que siempre lo fue, de resistencia de los actores, de los teatristas en general. Y además, a mí siempre me gustó hacer gira de teatro, siempre. Y desde hace un tiempo, ya más de un año, estaba haciendo teatro en España yo y empecé a pensar de que probablemente fuera el momento para hacer este viejo proyecto con el que veníamos hablando con Javier desde hacía bastante tiempo. Por H o por B no lo podíamos hacer, pero hace mucho tiempo que venimos hablando de la posibilidad de hacer una obra para sacar de gira, que sea fácil de mover, para poder programar también temporadas cortas y no perjudicar a nadie. Bueno, finalmente el año pasado sentí que era el momento, que tenía muchas ganas, muchos deseos. Dije, de contar una historia que a mí me guste, ¿no? Y una historia que a mí me guste va a ser más fácil que la gestionemos nosotros con Javier que alguien me llame para hacer algo que a mí me guste. Nadie me iba a llamar para hacer una gira de un monólogo, contando una historia linda, atractiva, con un director con el que yo me llevo muy bien, en el que confío, él confía en mí, es mi amigo, somos familia casi. No, casi no, somos familia. Y bueno, y cuando empecé a armar todo, que siempre la idea fue hacerlo de gira, y por supuesto siempre la idea fue estrenarlo en Rosario entonces, ¿no? Y cuando ya estaba todo en marcha me di cuenta que más o menos para la fecha del estreno se van a cumplir 50 años desde que yo empecé a estudiar y a hacer teatro acá en Rosario. Dije, mirá, no es casual entonces, ¿no?
por algo las cosas pasan cuando pasan y no antes o después. Y bueno, y estamos en este momento en un momento de un entusiasmo muy grande, muy contento con lo que estamos haciendo, yo muy feliz con que Javier me haya dicho que sí, con que se haya puesto a escribir, que se haya entusiasmado. Recuerdo que después de esa reunión yo me fui a España de nuevo porque tenía que terminar un trabajo allí, y los mensajes que nos mandamos enseguida fueron: qué bueno verte tan entusiasmado. Los dos nos dijimos lo mismo. Y bueno, entonces a partir de ahí ya el proyecto avanzó, ya no había manera de que no se concretase. Y bueno, y acá estamos, a nada de estrenar en Rosario, en un teatro en el que también me voy a estrenar, porque es uno de los teatros de Rosario en los que no trabajé. Ah, mira. Sí, porque estuvo mucho tiempo cerrado, la municipalidad lo recuperó desde hace un tiempo ya, está muy, muy lindo el teatro, y bueno, Ajá. y ahí estoy, ahí voy a... O sea que va a ser estreno de la obra, mi estreno en el teatro, y festejo 50 años. Claro, una celebración con el Sí, sí. público, ¿no? Que en Sí, definitiva, celebración con estreno de una obra nacional, además, ¿no? además, Estreno claro, absoluto. claro, exactamente. Y bueno, Ahora, el protagonista de la obra es un hombre que se gana la vida redactando textos cotidianos, desde sí, carteles de aeropuertos hasta etiquetas de vinos o sobrecitos sí, de azúcar. ¿Quién es sí. este personaje y de qué manera su oficio desmitifica esa figura solemne o elitista que solemos tener del Sí. escritor, de un escritor? Desde el lugar del laburante, del mismo modo que la mayoría de las actrices y los actores intentamos hacerle entender a la sociedad y a todos que nosotros somos unos trabajadores de esto, Mm, que nos ganamos la vida laburando de esto que elegimos, de esto que nos gusta, de esto que nos apasiona, tanto que a veces lo hacemos y no nos alcanza para vivir. ujú. Somos muchos los actores y las actrices que pasamos por momentos de no tener trabajo, y seguimos Sí, intentándolo y dándole para adelante. Yo me incluyo porque hubo varias etapas de mi vida en las que no tuve trabajo, sí, como todos los actores y actrices. Lo que pasa es que la gente te ve y te vuelve a ver, y a lo mejor te ve en cosas que hiciste hace 2 o 3 años, y a lo mejor se estrenan 2 o 3 cosas juntas, pero vos en ese momento estás sin laburo desde hace 5 meses. sí, sí. Entonces, eh, todos aquellos que realizamos un oficio por el mero hecho de que nos gusta, de que nos apasiona, tenemos que ganarnos la vida haciendo eso. Este no es un escritor consagrado, No, a pesar claro. de que tiene pretensiones de literatura mayor, Ajá. y la va ejerciendo, lo va haciendo, pero con eso no vive, no le alcanza. En esas historias más pretenciosas, él cuenta un hecho significativo en su vida, que ocurrió en su infancia cuando escribió por primera vez una redacción en el colegio. A partir de ahí, esa historia que lo marcó, que marcó a mucha gente de su entorno, lo persigue hasta hoy. Mientras tanto, él se ha ganado la vida escribiendo sobrecitos de azúcar, etiqueta, como vos decías, todas esas cosas que nosotros leemos y que pareciera que damos por sentado que aparecen solas, escritas, ¿no? Claro, No, claro. no nos imaginamos a un tipo sentado frente a una máquina de escribir, escribiendo la regla de tránsito o las señales de viales. ¿No? ¿No? Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Bueno, este tipo se gana la vida Mm, así. Y cuenta esta historia mientras espera algo que está esperando, que no voy a contar para ujú, no deschavar, ujú, ujú. en un pasillo de un teatro en el que está, mientras en ese teatro transcurre, se está haciendo una obra que él escribió también hace muchísimos años. Sí, sí. Y bueno, mientras transcurre esa obra y él espera eso que está esperando, le va contando al espectador todas estas cosas que tienen que ver con su vida, con la escritura, con el valor de la palabra, con cómo afecta en su entorno esto de ser un escritor, cómo el que está al lado, cómo ve eso, cómo mira eso. Eso es un Mm, oficio, es rentable, sirve, mm, es útil, le sirve a alguien.
Qué Eso palabrita, también ¿no? está planteado. Digamos, ¿a quién le sirve esto? Claro, Todos sabemos que es más útil un médico, un científico, un maestro, ¿no? sí, Esto lo sabemos todos. sí, sí. Pero bueno, hay oficios y cosas que se hacen y que a lo mejor de alguna manera son útiles para quien las recibe. No somos Ujú, conscientes de eso, ni ujú, de si son ujú. útiles o no. Bueno, al menos yo no me, yo, ¿no? Ahora fuera del personaje, yo no me paso pensando esto le va a servir a alguien, a quién ayudaré con Sí, esto, a quién, sí, lejos de ayudarlo, lo molestaré un poco. Bueno, todos los oficios que se exponen tienen una consecuencia y no siempre somos conscientes de esa consecuencia. sí, sí, para bien y para mal, ¿no? Sí, exactamente, para bien y para mal, sí, Sí, claro. en los Sí, dos sí, la sentidos. palabra Sí, salva o te hunde sí, también, ¿no? exactamente. La Ahora, palabra oral también, ¿no? Ya sí, sí, sabemos de sí, eso. no es, es la escrita y la oral, Sí, digamos, la claro, claro, palabra, claro. en La todas sus palabra, la palabra. formas. Sí, sí. Ahora, en ese contexto, ¿no? Contás que este hombre está en el pasillo de un teatro y mientras transcurre en escena una obra que fue escrita por él. ¿Cómo juegan en esa interrelación con el espectáculo elementos como la memoria, los vínculos familiares y, bueno, el miedo al paso del tiempo también? Sí, claro, claro. A ver, influyen porque, por esto que te decía antes, alguien dijo, un escritor, no recuerdo ahora el nombre, un escritor famoso que dijo, cuando hay un escritor en una familia, esa familia está en peligro. Más o menos Porque siempre, como porque cuando hay siempre un se hace periodista. referencia. ¿Cómo, cómo? Más o menos como cuando hay un periodista. Bueno, sí, porque se hace referencia a cosas personales también y a lo Mm, mejor algún familiar, alguna persona cercana se ve involucrada en alguna historia que mm, cuenta este escritor, ¿no? ujú, ujú, Esto, claro, influye, todo influye en el paso del tiempo, por eso yo te decía antes, eh, alguien te plantea, estás haciendo esto como cuando yo empecé a hacer teatro, te decían, sos actor y de qué vivís. claro. ¿No? Eso también es aplicable para, Ujú, bueno, para el periodismo también, para un fotógrafo, yo que sé, mucha sí, gente, ¿y de sí, qué vas a vivir? De sí. tocar la guitarrita. Eh, Todo eso influye, porque en este caso para un escritor, pero también para un actor, para un músico, para un pintor, esa pasión lo atraviesa a uno. Ujú, Aun cuando cree, como yo en mi caso, que la paso bien sin actuar. Digo que no la paso, no sufro si no actúo. ajá. No sufro de manera espiritual, emocional, si no actúo. No, pero aún así es una necesidad que está dentro de uno. Por eso uno no puede plantearse a quién le va a servir esto. No, a mí me sirve. Primero me Ujú, tiene que servir, tengo que ujú. sentir que me sirve a mí. Y después, bueno, veremos, ¿no? Después veremos qué pasa cuando se produce el hecho teatral. Cuando viene uno, dos, 10, o la cantidad de espectadores que sean, y con uno arman ese espectáculo. A ver qué nos pasa a los dos, porque a mí no me pasa lo mismo con determinado público que con otro. Y no hablo de cantidad de público, ¿no? Pero No, no, el no. público del viernes será el uno y el público del sábado será otro. Y ahí yo estaré distinto, ellos son otros, la función será distinta. Ujú, Eh, En todo eso se enmarca también eh, el efecto de lo que uno hace. ujú. También se enmarca en eso, ¿no? Sí. En qué consecuencias tiene para uno, para su entorno, para el otro, para el que viene a escucharte. Eh, Sí, que bueno, nada. provoca, que produce, ¿no? Sí, Eso sí. que ¿Qué vos estás genera en el generando. otro? Claro, Sí. claro. Sí, porque las dos pueden estar sentadas dos personas una al lado de la otra y no a Y las dos no, les va a pasar lo mismo. no ocurre lo No, mismo, exactamente. no, Sí. claro, claro, claro. Recién hablabas de con que convivimos con las palabras, ¿no? Pero pocas veces pensamos en el sentido que tienen, en el peso que tienen las palabras. ¿Qué valor le das hoy a tanto en tu vida como arriba del escenario
a la palabra escrita y a la palabra hablada? Yo, mira, siempre intenté cuidarlas. Por eso soy de hablar poco yo. A veces me reprochan, no hablas, no contás. Bueno, eh, porque soy bastante cuidadoso, ¿no? Y porque sé cómo influye en mí la palabra. Eh, entonces, siempre fui cuidadoso de esto. En este momento, si uno traza paralelos en la utilización de la palabra en la vida social, pública, política, es para asustarse, ¿no? Porque se valoran palabras agresivas, dolorosas, crueles. Está permitido eso. Y otras que son de uso normal, social, que tienen que ver con ver la realidad y que no son agresivas hacia nadie, sino nada más que de señalar lo que uno ve. Esas ya están acusadas de ser producidas por intereses políticos, como si eso ya fuera malo. Sí, sí, sí. ¿No? Porque, Como si fuera malo o como si uno no tuviera su propio pensamiento, ¿no? no, También, sí, sí, más sí, no, pero es allá que de lo sí, político, pero digo. digo, se ha deformado tanto Claro. el vocabulario en algún punto que ya la palabra política es una mala palabra. Sí. Ah, no, yo de política, no, yo no soy político. Ah, no, los políticos son una casta. Ah, no cuelgues el cartel de las Malvinas porque eso es político. Ah, no digas, che, no les alcanzan los jubilados. Eso, no te metas en política. Entonces no puedo hablar. No puedo hablar. Si pedir que los jubilados ganen mejor, que los maestros ganen mejor, que no se recorte en ciencia, en educación, en salud, eso es meterte en política y como soy actor no lo puedo hacer. Pero en cambio sí está valorizada la cucas, corran que lo vamos a... Sí, sí. Todo eso sí está bien, todo eso se puede decir, ladrón, impostor, chorra, yegua, todo eso está bien dicho y no pasa nada, no pasa nada. Ahora lo otro es, ¿qué te metes en política? Sí, bueno. Entonces, sí, sí, no está buscado, ¿sabes? Yo tampoco quiero hacer un teatro o una película o un cine o una televisión política. No se trata de eso. No se Sí, trata de eso. sí, sí, Ojalá sí. pudiera, quiero decir. Pero quiero sí opinar sobre política. Y eso, eso lo hago porque puedo y quiero. Y lo voy a seguir haciendo. Eh, pero el escritor de todas las cosas no va de eso. No va por ¿No? ese lado, ¿no? Claro. No, Claro. pero sí, desde otro lugar, seguramente estará alguien sentado y pensará, esto que pensé yo, que te estoy contando, lo pensé cuando lo leí. Cuando leí el texto dije, ah, mirá, qué bien hablar de la palabra en este momento que está en algunos ámbitos tan desvalorizada. Y se acabó. Y después cada uno trazará un paralelo o no le gustará, yo qué sé. Ese es el grado de exposición que nosotros tenemos y tomamos en nuestro oficio. Tirarse el texto, nunca he dicho, tirarse la pileta sin saber si hay agua o no. Es un poco así, es un poco así. Sí. Ahora, bueno, la obra se define como un viaje poético e íntimo, ¿no? Sí. Aún con esto, el acto de poner palabras en circulación y reflexionar sobre la falta de empatía es inevitablemente social también. Claro. Bueno, Ahora, sí. ¿considerás que el contenido dialoga con la coyuntura actual? El contenido del espectáculo, más Sí, con la coyuntura política, decís, actual. en general, social, Bueno, política. a ver, no particularmente, no especialmente, no especialmente. Más allá de esto que acabamos de hablar, del valor de la palabra y que eso puede en cualquier momento ser tomado como una reflexión necesaria, ¿no? No creo que... No estoy señalando nada puntual.
claro. de este momento político. No, esto lo hago yo, ahora hablando con vos, desde mi rol de ciudadano. Eh, pero como te decía antes, prefiero poner por delante la necesidad de contar una historia que me gusta, en la que yo creo, con la libertad de que después alguien sentado ahí pueda hacer su asociación libre. Y en este caso, no faltará quien la haga en favor de eso, de valorizar las palabras agresivas. Bueno. No, porque viste que en nombre de la libertad de expresión y de la libertad de opinión, de opinar, Sí, se dice cualquier cosa, sí, ¿no? sí. Entonces yo el otro día escuchaba, no, mira, está bien, uno tiene libertad de opinar, pero no de cualquier opinión. Vos no podés opinar cualquier cosa. Sí. Mi opinión no está salvada, sea cualquiera, en nombre de la libertad de expresión. No, vos no podés injuriar a nadie o decir algo que no es cierto, Sí, que no podés demostrar. no Y decir, debería. bueno, No es debería. es mi opinión. Ocurre Sí, mucho. sí, Es sí, un horror, sí. pero ocurre mucho. Es un signo de estos tiempos también, ¿no? Sí, Lamentablemente. sí. Bueno, porque ahora, como el escritor, cualquiera escribe. Una de las cosas que dice el personaje es que el celular nos convirtió a todos en escritores, más que en conversadores, porque todo el mundo manda mensajes de texto. Entonces hoy todos son escritores y escriben cualquier mamarracho. En las redes, qué sé yo, con un fierrito en la boca dicen cosas tal cual. peligrosas, agresivas, que no le hacen bien a nadie. Todavía hay gente que sigue machacando con que el cine no se tiene que hacer y está bien que no se haga porque hay cosas más importantes que hacer, como si el dinero del cine saliera del presupuesto nacional. Y no es verdad. No, Y no es casi verdad. todo el mundo sabe que no es verdad, sobre todo los que tienen un micrófono y lo dicen. Ellos saben que están mintiendo. Saben que no es verdad. Y si no lo saben, están haciendo muy mal su trabajo. Deberían saberlo. Deberían saber que no es verdad. Sí, Porque en eso consiste su trabajo, en decir la verdad, no en pero desinformar. el trabajo de toda esta gente, por ponerle algún calificativo, algún sustantivo, mejor dicho, Sí, es justamente instalar esas concepciones, ¿no? Porque entonces claro, tanto mientes, que al claro, final claro. se instala esa cuestión, Claro, ¿no? Bueno, el cine no es importante, la cultura no Sí, es sí. importante. Bueno, digamos, toda la gente de derecha y quienes viven de los sobres de la gente de derecha están en esto, pero saben que es mentira. Saben que es mentira. Y es una vergüenza, realmente. Es una vergüenza que digan ese tipo de cosas sabiendo que no es así. Sí, pensaba en esto que decías hace un momento, ¿no? ¿Para quién es útil lo que hago arriba de un escenario o lo que filmo? Entonces yo digo, bueno, está claro, la cultura no es útil como la ciencia, como la educación, como la tecnología, si querés, la tecnología bien entendida, ¿no? Sí. Pero también forma parte de lo que somos Claro, y de sí, lo que por supuesto. podríamos dejar de ser si todo Exactamente, de esto lo se que termina. fuimos, Exactamente. de lo que podemos llegar Sí, a ser, sí, porque sí. los hechos culturales y artísticos, porque cultura también es, bueno, qué sé yo, el asado, el mate, eso también forma parte de nuestra cultura de vida, pero el arte se ha ocupado siempre, ha sido, yo digo, el guardián de la memoria de los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, porque se resaltan los hechos históricos y sociales que han modificado y que han traído cosas buenas y malas a la civilización. Y yo digo siempre, claro, porque todas las derechas del mundo están en contra del arte. Sí, Porque los señala, sí, porque los totalmente. identifica, los señala y los acusa de lo que los tiene que acusar.
de los desastres que han hecho a lo largo de la historia. No hay grandes obras de arte universal que resalten los fascismos. Sí. Las bondades del fascismo. Sí, de estos muchachos. de Entonces, claro, gente. hay que eliminar todo. Hay que eliminar todo. No hay, en general. No tienen tampoco grandes representantes del arte universal. Afortunadamente, hasta ahora no. No. Afortunadamente. En general no. Pero bueno. Ahora, elegiste Rosario, tu ciudad natal, para abrir esta propuesta que va a ser federal, ¿no? En un momento del país donde también es una invitación a formar parte de una ceremonia compartida. Sí, claro. Esta representación. Sí, es eso. También no es básicamente eso. Sí, de salir a compartir el oficio. Por eso se llama así, oficio, porque se oficia algo ahí en el escenario. Y bueno, a ver, probablemente sea, bueno, es de las cosas que más me gusta a mí de esto de ser actor. Recorrer ciudades, pueblos, haciendo mi trabajo. Y a lo mejor es una de las bases de este oficio, de esta contarle la historia a alguien. Claro. Se dice mucho y no por eso no se puede repetir. El hecho teatral se convierte en tal con una o varias personas arriba del escenario y tan solo una en la platea. En la platea o en la plaza de un pueblo donde llegaban los juglares y contaban una historia que acababan de vivir o de inventar. Eso es un hecho teatral. Yo decía el otro día, a ver, si Alfredo Alcón se hubiese parado en una esquina de la calle Corriente con la guía telefónica recitándola, hubiese sido un hecho teatral. Olvídate, seguramente que sí. Con cualquier viandante que pasara por allí. No hacen falta muchas más cosas para eso. Por eso es probablemente, bueno, después de la música, creo que la primera expresión artística viene de... Se supone que el primer actor reconocido como tal es un hombre, Tespis, del año 500 y pico antes de Cristo, en la Grecia antigua. Entonces, desde ese entonces, ese hombre que andaba con su carro, porque, casualidad, lo expulsaron en un momento. Ya jodemos desde hace... Andaban buscando, Ronnie. Sí, jodemos desde hace mucho tiempo, le rompemos los carozos a los muchachos. Y entonces, ¿qué hizo este tipo? Agarró un carro, lo llenó de disfraces, de máscaras, y recorría aquella Grecia por los pueblos, por los caminos polvorientos, contando historias. Y de ahí surgió lo que se conoce como el carro de Tespis, que hay muchas expresiones, hay muchas esculturas y muchos que hacen mención a eso. Hubo hasta una editorial de textos de teatro que se llamaba así. Bueno. Y ahora... Eso es, ahí empezó esta cosa. Y ahora agarro un carro yo, un auto. Claro. Yo agarro un auto y no voy solo, voy con compañeros. Bien. Vamos contando historia, esperando que no me expulsen. No te van a expulsar, seguramente. Bueno. Darío Grandinetti, gracias por este encuentro, por compartir esta charla y bueno, por esta vuelta al teatro, que yo espero verla pronto en Buenos Aires en algún momento. Sí, ya veremos si vamos a Buenos Aires. De momento no está programado, pero bueno, vamos a ver. Bien. Cómo no. Y muchas gracias a vos siempre, Julita. Bueno, un abrazo muy grande. Vamos a seguir acompañando entonces el unipersonal, el escritor de todas las cosas, escrito y dirigido por Javier Dolte, que se estrena en el Teatro de la Comedia de Rosario el viernes 7 y luego va a emprender una gira nacional. Un abrazo muy fuerte, Darío. Otro para vos, Julia. Muchas gracias. Yo creo que preocuparte te va a ocasionar más problemas. Trata de olvidarte. Trata de meditar, hacer yoga, algún tipo de ejercicio.
escuchar música suave. Una película argentina entre el sueño y la realidad. Después de un largo recorrido internacional, El Mundo al Revés llega a los cines argentinos, a partir del 6 de agosto en la Sala Lugones. El 14 de agosto, funciones en el Cine Gumont. El 15 en el Centro Cultural Borges. Entradas disponibles en la boletería de cada sala. Para más información y fechas en el resto del país, consultar en www.elmundoalrevés.info. ¡Aguante el cine argentino independiente! León Schwitter estrena en salas argentinas El Mundo al Revés, un documental híbrido dirigido junto a Agostina Di Luciano, que tuvo su premier internacional en el Festival Visions du Ril y que sitúa su relato en las sierras de Córdoba, entrelazando de forma libre y experimental el realismo mágico con la mística del campo, la vida diaria de actores no profesionales y lo metafísico. Estamos con León, ¿está bien dicho, León? Sí, súper. Bueno, en los estudios gracias. de GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Muy bienvenido. Julia, muchas gracias para vos y para Norberto y todos para recibirnos tanto y darnos el espacio. Muchas gracias. Aquí estamos entonces para charlar de este objeto volador no identificado, Sí. diría yo, ¿no? Bien ahí. Que es El Mundo al Revés. ¿Cómo se dio tu llegada a la provincia de Córdoba? Recordemos, para la audiencia no lo sabe, vos sos suizo. Claro, por eso me quedó el acento un poquito y también te voy a pedir a veces si no entiendo todo. Ajá. Pero creo que ahí vamos. No, bien, hasta ahora todo lo que estuvimos hablando, calladito no sos, mudito Perfecto. no sos. ¿Cómo se dio tu llegada a la provincia de Córdoba y en particular a ese entorno rural de Villa Giardino, que es donde transcurre El Mundo al Revés? Digo, para plantear este Claro. proyecto, ¿no? Mira, el proyecto empezó así, como Agostina y yo en el año 2023 estuvimos en un festival de cine en México y ahí conocimos a un director de cine experimental que ya tiene 75 años, Heinz Emmy Holtz, y él nos contó que cada año él hace 3 películas. Y para mí fue una locura como cineasta joven, que yo tenía mi primer largometraje en ese año que salió en Mar del Plata. Y sí, ¿no? O sea, me reflashó que alguien puede hacer 3 películas por año, como 3 largometrajes. Y él ya hizo como unos más que 50 películas. Y él nos dijo algo que nos quedó hasta ahora, que creo que es lo más importante, que siempre cuando conoces a otros directores y cuando saliste de la escuela de cine, tienes esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar en el mundo de cine? Y él nos dijo justo eso, que tienen que practicar, o sea, hagan cine y no importa tanto si el producto al final sale muy bien o no, es más la práctica, es repetir el acto, es filmar, que creo que en el cine es muy difícil, porque muchas veces es un arte bastante caro. Y ahí empezó, o sea, Agostina y yo fuimos a Buenos Aires y después él ya me dijo que me quería mostrar una zona que es las sierras de Córdoba, y ahí hay muchas historias interesantes. Y empezábamos a investigar. Agostina, o sea, la historia tiene otro comienzo. Su familia, desde ya varias generaciones, tiene una casa en Villa Giardino. Es un lugar que ella ya conoció bastante bien. Yo nunca he ido. Pero sí, empezábamos a investigar y ella me dijo que ahí, que para ella, que lo más interesante es como eso, que las personas tienen un estilo de vida que parece que es lo mismo siempre. O sea, desde 20 años que ella va, las personas van a la misma tienda, se toman el mate abajo del árbol, se cuentan historias.
Y es algo que, viendo de la ciudad, es muy particular, que es un estilo de vida que nosotros no tenemos. Es como... pero también tienen algo que es como más esa práctica de juntarse y contar historias. Y eso, para mí también, y mismo para ella, fue algo que siempre nos interesó. Y ya empezó nuestra búsqueda de buscar historias de la zona. Y también fue prácticamente, fue muy importante de estar abierto siempre, no venir con un guión, con una visión preocupada que ya te cerraste muchas cosas. Y ahí empezó como nuestra búsqueda por historias, y Agostina ya conoció a la familia Escalante, que es esa familia gauchesca que aparece en nuestra película, que en la película tiene dos episodios, uno son los Escalantes y la otra son Rosana y Lili, que son dos mujeres que limpian casas de personas que casi nunca están ahí. Y sí, fue más que nada una búsqueda por historias, y después queríamos hacer como un retrato de esa zona. La película se filmó, se rodó en exteriores prácticamente, ¿no? Y bueno, sin un guión, esto que estabas empezando a contar, un guión estructurado de antemano. Ahora, ¿cómo se gestiona el rodaje de una docuficción cuando el guión se va escribiendo sobre la marcha y con los propios protagonistas del pueblo? Sí, y creo que ahí es algo que yo también aprendí. O sea, antes yo nunca hubiese hecho una película así, pero creo que es algo que los cineastas siempre tienen un poquito de miedo de hacer un proyecto en donde no tenés el fin todavía, no sabes a dónde va. Es como... Pero tengo que admitir que fue la libertad total. O sea, es como en el acto que solo estuvimos nosotros dos con equipo chiquito, una cámara, no tuvimos luces, un micrófono, y ahí vas descubriendo cosas. Y también creo que es algo que yo, que estudié guión en la universidad, fue más que nada también como de romper todo un poquito que aprendiste para buscar algo nuevo. Y también creo que la vida en sí ya es bastante interesante y uno no tiene solo que inventar cosas nuevas, pero creo que fue más que nada también un gran aprendizaje. O sea, es como... y después para poner estructura fue más que nada la práctica, es más observar, charlar con personas, te tomas 20,000 mates abajo de un árbol y después escribimos como... observamos que hay muchas mujeres jóvenes que tienen hijos. Ponele, eso tiene que aparecer en la película. Observamos que hay historias sobre luces, o hay pictografías de los comechingones que son casi que no hay muchos archivos sobre la gente originaria de esa zona. O sea, fue más que nada observar cosas y después escribir ideas y pensar cómo podríamos crear escenas con ese material, con esas ideas. Y después, el otro lado es más la práctica documental, hay escenas en la película que es como, acompañábamos a nuestros protagonistas en su vida y había la cámara ahí y Noah jugó con los animales. Pero sí, es más que nada. Y después, como cuando tuvimos esas escenas, también fue importante de no tener diálogo escrito. Porque creo que trabajando con actores no profesionales es algo que ya la práctica del cine es bastante extraño. Es como algo que no es natural para nosotros de repetir cosas, ponernos en unos lugares que normalmente uno capaz no está, o sea, a veces tienes que recitar diálogo en una posición en la casa que no estés, porque queda mejor, porque justo te da la luz de noche y si no, no ves nada.
Y sí, creo que hay un montón de cosas que no son naturales en la práctica de hacer cine y hay... pero en la búsqueda creo que es muy importante de darles a las protagonistas el espacio más cómodo que pueden tener para también obtener un resultado que es lo más natural posible. La película juega mucho el mundo al revés con este cruce, ¿no? Entre lo real y lo que sería lo fantástico. Digo, gente que ve luces, animales que aparecen y desaparecen. Estas situaciones, ¿ustedes por qué decidieron jugarlas desde ahí? Desde lo fantástico, se puede decir, desde lo sobrenatural, lo místico. Sí. Creo que, más que nada, creo que para ellos, o yo que vi en esa zona, hay cosas que parecen ser fantásticos, pero para ellos son muy normales. Es como ponerle Omar nació en el campo donde se van con la cabalgata. En ese campo todavía no hay electricidad y nos dijo que sí, si te quedas de noche en la naturaleza, empezás a escuchar cosas y ver cosas que capaz bien... Sí, capaz para personas en la ciudad son cosas medio extrañas, ¿no? Pero, y creo que también hay algo que, o sea, mismo yo que vengo de Suiza, y Suiza es un país, creo que se hizo, o sea, hoy en día es bastante escéptico, digamos. Es un país que tiene mucho, todo es ciencia, y si no es ciencia, no es real, y eso abre una puerta bastante grande, una discusión que es la verdad y que no es, y por qué para nosotros humanos siempre necesitamos como una prueba. Sí, lo fáctico, claro, ¿no? Y mi abuela me contó justo esa historia antes, como unos 2 antes de morirse, ella tuvo como un episodio, ella ya estuvo en ¿cómo se dice? Un asilo, como... y me contó, un día la fui a visitar y me dijo, che, me pasó algo bastante raro hace 2 días, no sé qué podría ser, y me contó que de noche ella tenía un dolor así en la zona del corazón, se despertó con ese dolor y le subió como una presión de la garganta y le salió una luz, una bola de luz. Y yo, sí, con la cara que me está viendo. Pienso en la película, en el mundo al revés, hay una situación donde uno de los personajes dice esto y sus familiares lo miran como diciendo, dale. Y yo también. Y es algo que para ella fue absolutamente real, ¿no? Y después empezamos a investigar y hay como también una psicóloga suiza que escribió justo sobre ese tema creo que eran los 60, 70, que se llama Elisabeth Kübler-Ross, y ella hizo un montón de entrevistas con personas viejas que tuvieron como algunos episodios antes de morirse, como todo eso de premortal, y muchas cuentan historias sobre luces. Y sí, ¿no? Para nosotros fue más que nada como, ¿por qué hay historias que se cuentan humanos desde miles de años? Claro. Y por qué los seguimos contando, y qué es la importancia en eso. También qué es la importancia en más que nada la historia y no tanto qué pasó. Es que más que nada para Omar, ¿qué hace con ese episodio? Claro. ¿Va a pasar más tiempo conscientemente con su familia? O capaz que... Sí, y creo que es algo que eso se llama la narración oral, ¿no? Es como algo que necesitamos que para avanzar, y capaz también mismo si nunca vamos a poder entender y comprender el mundo total, necesitamos historia, necesitamos como un intercambio que crea una comunidad. Bueno, y allí están entonces estas grandes historias. Sí.
pequeñas pero muy grandes, Sí. que ocurren en el mundo al revés, ¿no? Entre los niños, los animales, las mujeres. Exacto. La presencia de las mujeres es muy importante en la película. O sea que esto surge de una observación que ustedes hicieron, ¿no? Claro. Pero, digo, después de esta incursión en la docuficción, en el híbrido documental, que es como lo definen al mundo al revés, ¿pensás seguir por ese camino o volver a la ficción? Sabes que creo que sí, o sea, creo que hay algo ahí que, o sea, no todo, pero creo que hay algo ahí que me parece muy importante en el cine también, y eso es que más que nada como representar a personas que no, que uno no ve mucho en el cine, y creo que también trabajar con personas reales o también hacer una mezcla entre actores profesionales y actores no profesionales es algo muy interesante, porque creo que es más que nada un aprendizaje y es como un intercambio en un poquito de dos mundos, como el mundo del cine, que todo es un poquito... el mundo del cine normalmente de ficción es una construcción y uno quiere como recrear el mundo real, escribiéndolo, después con diseño de arte, con todo, y creo que hay algo que sí, ya hay un mundo y lo podemos usar también por el cine, pero también para contar historias que no solo tienen que, o sea, para mí no hay tanto una frontera entre el documental y la ficción. Creo que hay algo que es un juego, que es un intercambio y obviamente uno tiene que admitir que eso no fue real, más que nada en el día hoy que tenemos IA y todo, imágenes que uno ya no se sabe si son reales o no, pero la práctica en sí me parece muy linda y creo que vamos a continuar un poquito con esta mezcla, pero también también capaz no solo con un equipo de 2 personas pero qué sé yo. Probar distintas formas, ¿no? También de narrar lo cotidiano, claro. Transformándolo en algo extraordinario. Sí. Y también creo que lo lindo es también que el proyecto en sí o sea, el proceso en sí, como lo social, tiene como el lado social también, como es como vos vas aprendiendo de otras personas, pero también las otras personas van aprendiendo del proceso, y es como compartís una experiencia, y ahí surgen cosas re lindas, como ponele Noah, el niño que hoy en día quiere ser actor o cineasta, y como a él se le abrió un mundo que capaz antes no hubiese pensado que hay esa posibilidad. Y creo que ahí es como algo que me parece muy importante también, que el cine o el arte no solo es el resultado, pero también es el proceso. Es el proceso, exactamente, y es el camino. Y entonces, a partir de mañana. Sí, de mañana. Vamos a tener en la Sala Lugones. Sí, ya estamos muy emocionados, es muy lindo de poder proyectar la peli también ahora en las salas. Claro. Mismo en salas tan lindas como la Lugones y Gaumont. Ahora es otra parte de la experiencia del cine, entonces. Bueno, León Schwitter, recordemos entonces que El Mundo al Revés se presenta a partir de mañana en la Sala Leopoldo Lugones. Vos sos el codirector de esta película, este objeto volador no identificado que les va a traer muchísimo, es muy seductor, que ella es Agostina. Agostina Di Luciano, exacto. Y los dos han hecho esta película que a partir de mañana empieza a rodar por salas argentinas. Exacto. Así que vengan y muchas gracias. Y muchísimas gracias a vos. Nos vemos en el cine. Por acompañarnos y nos vemos en el cine. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.
Nuestra investigación nos llevó hasta Altagracia, Córdoba, donde descubrimos cartas personales de Ignacio nunca antes vistas. Salgo viernes semana próxima para Vietnam. Va carta. Ignacio. Ayer me avisaron en el diario que me mandan a Vietnam del Sur. Una gran carta periodística a mi ver. Un gran riesgo que te agujeré en el pellejo para la mayoría de mis colegas. No creo que me acierten. Soy muy flaco. Con un poco de julepe, pero no demasiado. Más me importa hacer buenas notas. El corresponsal del New York Times me hizo historias muy duras y me dio estadísticas bastante peligrosas. Me encanta todavía más el ir. Un precio que tenemos que pagar. Un documental de Ricardo Preve. Carmen Guarini lidera de forma ininterrumpida desde el año 2000 la Dirección General del DOC Buenos Aires, cuya 26ª edición, que se desarrollará en la Sala Leopoldo Lugones, la propia DAC y Cacodelfia, comienza el martes 18. Estamos con Carmen Guarini. Bienvenida, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Me parece que estás muteada, no te estamos escuchando. Tu micrófono está muteado. A ver. O sea, veo sí, veo eso. Estamos entonces en contacto con Carmen Guarini. ¿Me escuchan? Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Bueno, esta edición cuenta con proyecciones y focos de autores de enorme peso internacional, como Radu Shud, Joshua Oppenheimer o Paz Encina. ¿Qué puentes estéticos busca tender la muestra frente al cine documental contemporáneo del exterior? Mira, no sé si son puentes o son justamente complementaciones. Me parece que este año nuestro director artístico, Roger Cosa, que es quien tiene a cargo la mayor parte de la selección, obviamente. Yo puedo hacer sugerencias, pero en definitiva es también su subjetividad presente, las posibilidades que tiene de él ver mucho cine internacional en diversos encuentros internacionales. Que nos acerca piezas que son absolutamente desconocidas o poco vistas o que no acceden a plataformas. Creo que este es uno de los mayores logros que tiene el DOC Buenos Aires, como de permitir, digamos, dejarnos ver y acercar al público de Argentina a autores que son completamente, algunos, como vos mencionás, conocidos, pero otros no. Sí, y en ese sentido la búsqueda es tanto formal como de contenido. No pueden ir escindidas en este tipo de propuestas cinematográficas que el DOC siempre busca. Y por ejemplo, este año, bueno, hay cosas muy, muy interesantes que hablan mucho de la contemporaneidad, de las crisis actuales, del mundo global, de la inteligencia artificial. O sea, hay un debate ahí cierto entre realidad y realidad. Y digamos, estamos un poco haciendo un muestrario que acerca a un montón de temas, que cada película interactúa con el resto, y eso es lo interesante, poder construir un diálogo. Claro. Bueno, también entre la producción local seleccionada se encuentran propuestas de Ignacio Ceroy, Lara Seijas o Javier Olivera. En este caso, ¿qué búsquedas temáticas percibís que están emergiendo en el documental argentino de hoy? Pienso que hay una búsqueda estética muy importante, una búsqueda a nivel narrativo muy, muy interesante, incluso te diría en algunos casos hasta experimental, sin por eso descuidar el aspecto, digamos así, político o histórico del mundo.
situarse en el mundo, ¿no? Hay un contexto de realidad ahí presente, de debate de ideas, que digamos que se busca un poco comprender, y creo que tiene que ver con que el cine, este cine de lo real, precisamente se presta mucho a eso, ¿no? A intentar bucear de maneras diversas, un poco a ampliar los límites de la narración para poder comprender el mundo, ¿no? Claro. Entonces me parece que se busca, y que en ese sentido en casi todas las películas hay algo que son muy, muy interesantes, muy diversas, muy experimentales, muy híbridas también. En ese sentido creo que es un cine que no se repite. No, claro, que son rarezas, ¿no? En el contexto, digo, incluso internacional, este tipo de producciones y de muestras así de semejante variedad, ¿no? Ahora, vos llevas adelante, bueno, con Roger Cosa el festival ante los profundos cambios en el fomento y el financiamiento de la cultura en el país. ¿Cómo se gestionan los recursos para llevar adelante una muestra de estas características? Y ya desde hace más de 20 años. Bueno, hay un recorrido histórico en cuanto a las condiciones de producción del DOC Buenos Aires que ha variado muchísimo, ¿no? En función también del contexto histórico. Cuando nos iniciamos no había demasiados fondos, pero poco a poco fue dándose, digamos, ubicándose el DOC Buenos Aires en un contexto de la producción latinoamericana e internacional. Además había pocos festivales de este tipo. Sí. En Argentina fue el primero, y digamos, había posibilidades ciertos de conseguir recursos. En este momento, eso fue mermando, y estos últimos 2 años y medio fue catastrófico directamente. No tenemos ningún apoyo a nivel nacional. Por suerte, contamos con el inestimable y valioso apoyo de mecenazgo. Sin mecenazgo, te digo, no podríamos hacer el festival. Claro. Así que yo estoy sumamente agradecida a esa posibilidad de acceder a los fondos que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después contamos, obviamente, con los apoyos de la Cinemateca Argentina, de la Sala Lugones, de DAC, por supuesto, directores argentinos cinematográficos. No me quiero olvidar de nadie, de personas de empresas como Zenfiles, y también este año contamos con el apoyo de la Oficina Comercial de Taiwán. Su representante oficial aquí nos ha posibilitado una muestra más que interesante, y yo te diría única, de casi toda, no toda, pero casi toda la obra de cine no ficcional de Tsai Ming-liang. Y eso realmente nos enorgullece haber podido reunir esas piezas, y creemos que es algo imprescindible a ver, ¿no? Porque un maestro como Tsai Ming-liang no es algo que podemos tener al acceso todos los días, ¿no? Claro. Así que bueno, este año tenemos ese foco, son como 8 películas, muchas que nunca se vieron en Argentina, la mayoría te diré, y así que bueno, va a estar difícil, va a estar difícil hacerse el tiempo para ver toda esta magnífica producción. Ahora, en un contexto donde las dinámicas de consumo por las plataformas y también por las pantallas individuales, ¿no? Está instalado. ¿Cómo se logra atraer el público a las salas de cine, Carmen? Bueno, en este caso, el público a ver esta programación en sala. Mira, yo creo que el DOC tiene un público ya establecido, que espera cada año, que no es un público masivo, debo decirlo, es un público más bien conformado por cierta cinefilia local, y bueno, y después algunas personas que se sentirán atraídas más o menos por algunos títulos. Así que en ese sentido creo que tenemos ahí como una posibilidad
de contar con un núcleo duro, llamémosle. Ajá. La mesa importante. Claro, los habitués del DOC Buenos Aires, pero año a año crece la cantidad de no solo la programación del DOC Buenos Aires, sino la cantidad de público. Esto también hay que notarlo, ¿no? Este año contamos con Cacodelfia, lo cual estamos muy agradecidos a Pablo Mazzola. Creemos que también esto puede amplificar un poco la llegada del DOC Buenos Aires. En una época teníamos muchas más salas, pero bueno, poco a poco, un poco por la falta de presupuesto, etcétera, y también de equipo humano, me refiero, también lo tuvimos que ir limitando, pero no estamos, digamos, para mí nunca fue un tema de cantidad. No me interesa la cantidad, y creo que a Roger justamente tampoco nos interesa. Que las películas dialoguen, nos interesa que no compitan, no es un festival competitivo, o sea, venimos a que la gente se acerque a esta cinematografía, la descubra, la disfrute y la narre de alguna manera, establezca un diálogo con los demás. Bueno, entonces todo esto y mucho más se va a producir a partir del 18, allí en la Sala Lugones, en DAC y en Cacodelfia. Invitamos entonces a seguir muy atentamente en las salas esta nueva edición del DOC Buenos Aires. Carmen Guarini, muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones por traer a buen puerto. Nos vamos, nos estamos yendo. Gracias a ustedes, gracias. Nos despedimos entonces con este encuentro con Carmen Guarini y el DOC Buenos Aires. Nos despedimos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.